Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a La Vida Dura y yo con mis locuras. El día de hoy vamos a hablar de el trastorno obsesivo compulsivo o comúnmente conocido como TOC. Así es un tema sumamente interesante. A ver, cuéntanos. Bueno, ¿por qué me parece interesante? Porque creo que algunos, la mayoría, hemos pensado alguna vez que lo tenemos. Sí. Sin embargo, creo que no. Bueno. Vamos a ver por qué. Bueno, el TOC es un trastorno de ansiedad, o sea, inicialmente se conoce así. Sin embargo, el Manual de Diagnóstico y Estadística de Psiquiatría, que se llama DSM, lo reconoce como un trastorno de la personalidad que tiene que ver con pensamientos de control, perfeccionismo, obsesión. Y lo conoce como trastorno obsesivo compulsivo, no como un trastorno de ansiedad. Sin embargo, el origen es la ansiedad. Es común en todas las personas asegurarnos de realizar algunas acciones. Por ejemplo, nos ha sucedido a la mayoría, supongo, que te vas de la casa y piensas que dejaste la plancha encendida. Sí. O estufa, no sé, el microondas, la plancha del pelo. Que dejaste la puerta abierta. Ajá. Sí. Nos ha sucedido. Pasado, claro. Y eso pues puede ser natural. O de niños que te gustaba contar los árboles o cosas así. Sí, son pensamientos obsesivos, sin embargo, no es algo que te obstaculiza tu funcionamiento. Entonces, por eso podemos llegar a creer que tenemos TOC, pero no es así. El TOC se caracteriza por repeticiones continuas. Bueno, en primer lugar, se conforma por obsesiones y compulsiones. Las obsesiones son pensamientos obsesivos que son frecuentes, ¿no? Muy frecuentes. Es como una cárcel mental en donde estás, piensa y piensa. Y la compulsión es un acto o un ritual que llevas a cabo pensando que con eso vas a regularizar los pensamientos, que vas a equilibrarlos, a remediar, digámoslo así. Ándale, esa es una buena palabra. Sí. Sí, porque yo había oído 1000 veces ese trastorno, pero como que no tenía claro lo de obsesivo compulsivo, pero sí, o sea, como que empieza con un pensamiento y luego la compulsión ya es actuar, ¿no? O sea, hacerlo. Sí, así es. Entonces, ¿qué tipos de pensamientos son? Por lo general son pensamientos de contaminación, o sea, de que estoy contaminada de gérmenes o de VIH o de alguna situación así. O que me va a dar una enfermedad. Ajá. O por ejemplo, hay gente que no se quiere meter a la alberca porque piensa que puede haber ahí semen y se puede embarazar. O sea, hay casos. No manches. Sí, o sea, son pensamientos negativos que tú sabes, tienes consciente que no son reales, digámoslo así. Sí, O sea, que no son tuyos, pero no te dejan de revolotear en la cabeza. No, tú lo sientes aparte súper real. Por muy absurdos que parezcan, la persona entiende que son absurdos, pero aún así le taladran la cabeza. O sea. Correcto. Y lo más difícil es que les da vergüenza reconocerlo ante las personas. Entonces, por lo general, sufren solos porque lo esconden, claro. Y hay un porcentaje de pacientes que se presentan ya a un diagnóstico después de años de haber sufrido solos. Digamos, por lo general son 10 años o más, cuando ya asisten. Y cuando asisten, casi en todos los casos es porque ya se les combinó con una depresión. Entonces, en una crisis depresiva es cuando reconocen que necesitan ayuda y es cuando ya lo hablan. No, bueno, ¿qué puede ser peor que se en esa cosa? Sí, ¿no? Así es. Sí, lo que sucede es que como están sufriendo, pues entonces llegan a deprimirse. Claro. Sí. No, debe ser una tortura. Si uno a veces tienes un problemita y estás todo el día dándole vueltas en la cabeza y no puedes, o sea, platicar con nadie, estás así, pero tú estás pensando en tu problema y te está taladrando la cabeza. Ahora no me puedo imaginar algo así. Sí, que además sabes que no es tuyo, o sea, que va como en contra hasta de tus principios. Incluso hay personas que tienen pensamientos, digamos, en la parte sexual. Por ejemplo, si son heterosexuales y les llega un pensamiento de que quizás no pudieran serlo, ¿no? De que quizás son homosexuales. Eso ya lo había escuchado, que se empiezan a cuestionar su
tu identidad sexual. O, por ejemplo, de que, y si pude haber tenido relaciones con tal persona, no me acuerdo, no sé, cuestiones sexuales, ¿no? Sí. De hecho, escuché también que también, o sea, que escuchan una noticia de que, o sea, mataron a alguien y a lo mejor fue como por tu zona. Y dices, ¿qué tal que fui yo y no Eso. Y no me acuerdo, o sea, sí, y empiezan su tortura empiezan a pensar que ellos fueron y entonces empiezan a sentir que tienen que ocultarlo y cosas así. Claro, qué bueno que lo dices, sí es una tortura, es como un pájaro carpintero en la cabeza. Sí, ¿no? sí. Entonces sí es lamentable. Ahora, el origen es genético, sí se hereda. La depresión no necesariamente, o sea, puede ser como genético, pero también parte del entorno, pero por lo general un TOC es genético, o sea, se va más a lo genético, a la herencia. Entonces, bueno, hay que identificarlo. Ahora, aproximadamente el 2% de la población sufre de TOC, el 2%. Entonces, digamos, no es muy común. Hay más personas que creen tenerlo y no lo tienen. Sin embargo, pues sí es significativo, ¿no? Y bueno, usualmente comienza en la infancia, pero lo más común, o sea, en la infancia pueden ser nada más situaciones así leves que puedes controlar, pero en la adolescencia es cuando ya se detona, que puedes identificar que ya es algo disfuncional, que es algo que te está causando un problema. Por ejemplo, te subiste al metro y sientes que te has contaminado. Entonces llegas a casa, por decir, y te bañas, pero no te bañas una sola vez naturalmente, sino 2 horas. Y a pesar de que te bañas, sientes que sigues contaminado. Entonces sí por eso es una obsesión. Y el acto de bañarte es la compulsión, que es lo que decíamos que redime, ¿no? Que eso es lo que les ayuda a pensar que ya no estás contaminado, ¿no? Que se va a arreglar, a solucionar el problema. Ahora, hay otro tipo de situaciones como el verificar, que ya habíamos dicho, que te regresas a verificar si cerraste la puerta, pero no nada más una vez. O sea, eso nos pasa a la mayoría, pero no, te regresas 10 veces. Te regresas 3, 4, 5, 6, 10 veces. 10 veces te queda la duda. Sí. Y aunque sea un porcentaje mínimo de que sí pudiste haberla dejado abierta, ese porcentaje mínimo es el que les tortura horrible. Sí. Entonces ya llegaste tarde al trabajo o ya llegaste tarde a algún lugar, entonces empiezas a tener problemas sociales y laborales y de otros sentidos. Sí. Por eso ya te empiezas a volverte disfuncional, ¿no? Sí, o sea, una persona normal, llegar temprano al trabajo sería como prioridad y ya dices, ay, bueno, ya, si lo dejé o no lo dejé, ya me vale. Sí, ¿no? Pero lo que pasa es que sienten que se va a incendiar la casa, entonces sí es grave. Bueno, en el caso de incendiar, sí, pero de que, o sea, casi, sí. O sea, te puedes controlar cuando eres una persona normal, pero pues obviamente ellos no, siempre les queda la duda, a pesar de que ya lo checaron 10 veces. Sí, y como son pensamientos delicados, negativos, graves, o sea, no es de que si no me regreso alguien va a morir, si no me regreso se va a incendiar la casa, o sea, sí se regresan porque saben que es algo grave. Sí, que va a pasar algo grave. ¿Qué va a pasar? Ajá. Incluso tú nos comentabas también hace poco sobre alguna persona, ¿no? Que conociste o que sabes de que algo le pasó así. ¿De cuál? La que te acabo de decir. Yo escuché a una chavita que decía en un video de YouTube que ella tenía TOC y que decía que, bueno, explicó varias cosas que a ella le pasaban, ¿no? Y una era que, o sea, no podía pasar, por ejemplo, por el centro de la puerta, de una puerta, sino como por un costadito, ¿no? Porque sentía que si, o sea, que un familiar se le iba a morir si ella pasaba por el centro. Otro que tenía es que ella no podía, o sea, nada con el 3, o sea, no podía agarrar 3 manzanas, tenía que agarrar 2 o 4. Si le repartían algo, ya sabes, y le tocaban 3, ella regresaba a 1, o sea, no podía con el 3 y así. Como muchas cositas, pero ella decía, o sea, contó millones. Una incluso pues, enseñó una lista que tenía en su celular porque su psicóloga le hizo hacer esa lista y era así, o sea, pasaba el celular hacia abajo la pantalla y veías miles. Pobre, o sea, ella vivía en un sufrimiento constante
que ya no le permitía, tuvo que renunciar a su trabajo y todo, porque ella ya por estar haciendo rituales o sus pensamientos que no la dejaban trabajar, pues ya tuvo que, claro que ese es un grado muy alto, es lo que te iba a preguntar. ¿Hay niveles? Sí, va en aumento. Sí. Sí, es por eso que se esperan. O sea, empieza leve y luego va aumentando. Claro, lo tienes que saber atender a tiempo. Que luego también, o sea, si empieza cuando eres chiquito, o sea, luego los niños, ella contaba que ella empezó de muy niña en la escuela y que cada vez que, no sé, la maestra decía tal cosa, tal palabra, ella tenía que levantar los brazos y hacer como que un movimiento con los brazos arriba, ¿no? Ella no entendía por qué, pero no, y que el día que tuvo una clase de salud, precisamente, pero hasta la secundaria, y que hablaron de la depresión, de la ansiedad y así como que dijo, a lo mejor lo mío puede tener también un nombre, como la depresión y así. Entonces que ese día, esa clase le cambió la vida y que ese día dijo que por primera vez se abrió con su mamá, ¿no? Y le dijo, es que me pasan estas cosas y la mamá lo identificó y le dijo, pues sí, o sea, puede ser TOC, creo que tienes TOC y que la llevó inmediatamente a una terapia. Y dice que ese día se soltó llore y llore y llore y dice, ni siquiera de dolor o de trauma de que chin, tengo TOC, sino que de alivio, de poder ponerle un nombre a lo que ella tenía y que no era que ella estuviera pues loca, sino que ella ya se dio cuenta de que era algo que sufría muchísima gente y que estaba totalmente identificado. Entonces ella lloraba de alivio. Sí, y de que ya no estaba sola, o sea, de que, es que de sí, que ya eso la iban también. a contener. Ajá. Y que podía, o sea, si tiene un nombre y si es un trastorno, entonces pues tiene que haber un remedio. Sí. Entonces ella lloraba de alivio. Wow, qué interesante. Sí. Sí, de hecho, este tipo de situaciones para que las podamos identificar como un trastorno deben ser prolongadas y traer consecuencias en tu vida cotidiana. Sí. Entonces es así como ya lo puedes identificar, ¿no? Como un trastorno. Ahora, las causas. Bueno, decíamos que es una combinación de factores genéticos y del entorno. Sin embargo, en el caso del TOC sí es mayormente genético. Son como cortocircuitos, podríamos decirlo así, en un lenguaje cotidiano, y es falta de serotonina. Entonces tiene un tratamiento con medicamento psiquiátrico. Sin embargo, no en todos los casos. O sea, hay casos que quizás no han llegado a un extremo tal y solamente con psicoterapia pueden atenderse. Pudiera atenderse por ambas vías. Pero entonces, ¿es curable o no? Sí, mira, la mayor parte de los médicos dicen que no, que lo puedes controlar. Sin embargo, sí se pudiera decir que hay cura en el sentido de que tú mismo puedes aprender a llevarlo, ¿no? Entonces, puedes tener una vida cotidiana, normal. O sea, puedes llegar a tener una vida normal si lo reconoces y si lo atiendes. Ah, pues fíjate que esta chavita que te digo que escuché, ella decía que, o sea, ya había pasado por muchos años con esto y pues obviamente fue mejorando y mejorando porque iba descubriendo pues diferentes tratamientos y entonces, bueno, llegó ya obviamente a estar medicada y decía que sí los medicamentos le cambiaron la vida, o sea, pero sí pudo llegar a darse los medicamentos. Ah, sí. O sea, y decían, no es que ya no tenga nada, pero en un mes, antes tenía 3 días buenos, donde me sentía realmente yo, y los demás días del mes yo estaba muy mal, ¿no? Y ahora ya tengo 3 días malos en un mes. Entonces, no es que se la haya quitado, pero... disminuyó. Sí, ese es el punto, que puede disminuir muy notablemente. Ok, pero no llega no llega a lo mejor a la cura total, pero como tú ya lo sabes dominar, entonces puedes tener una vida normal. Sí, perfecto. Pero sí disminuye mucho. O sea, para que vean que la terapia y la medicación, pues sí, no es en vano. No es en vano. Ahora hay algo sumamente importante. Una vez que te medica un psiquiatra, tú no debes jugar con los medicamentos.
Es muy peligroso. O sea, si ya te dijo tómate una cada día, no sé, no te la quites de tajo. Aunque en este caso pudiera ser que no te afecte de inmediato el jugar con la dosis, pero sí tiene consecuencias. Entonces tienes que seguir las indicaciones de tu médico. Mucha gente ya se empieza a sentir súper bien y las deja. Sí, entonces sí, siempre tienes que ir de la mano de la dosis que el médico te indique. Si te las quieres quitar, le tienes que decir. O sea, tú no eres el médico. Claro. Entonces eso es sumamente importante. Entonces el tratamiento es terapia, psicoterapia, y la terapia que se ha identificado como la más idónea, digamos, para este tipo de cosas es la cognitivo-conductual. Sí. Y, por ejemplo, mindfulness, que es un tipo de meditación en donde por algunos minutos, digamos 10 minutos diarios, tú te lleva a tu centro. O sea, es como una cita contigo mismo, en donde estás pensando en el aquí y el ahora. O sea, no estás en el ayer ni en el futuro. Porque cuando estás en el ayer o en el futuro, puedes tener pensamientos de ansiedad. Y en cambio, cuando te vas al centro, que es el hoy, puedes ya tener control de ti. Digamos que es como sentir un momento de libertad, de paz, porque estás en tu centro, estás en el aquí y el ahora. Sí, eso ayuda mucho con la ansiedad, entonces, por consiguiente. Sí. Ahora, hay una técnica en donde conlleva a que primero identificas que tienes los pensamientos. Ya que los identificas, te enfocas a lo más importante. Por ejemplo, piensas que dejaste la puerta abierta de tu casa, pero ese día tenías una entrevista de trabajo. Entonces, lo más importante para tu funcionalidad social, laboral, financiera y todo es la cita de trabajo. Entonces, digamos, es como darle prioridad a lo más importante que te va a llevar a una estabilidad. Entonces, ni modo, dejas la puerta abierta si se quedó abierta y te vas a la cita. Pero eso les genera muchísima ansiedad, ¿no? Pero es como un músculo. O sea, incluso en el mindfulness, es como si llevaras al cerebro al gimnasio y vas a ejercitar tu músculo de decir, yo puedo controlar eso. O sea, lo voy a ejercitar. Entonces, sí sabemos que para ellos es la muerte el dejar la puerta abierta. Sin embargo, es cacharte que tú sabes que puede ser que no esté abierta, ¿no? Y que si está abierta, a lo mejor no pasa nada. Entonces, decir, bueno, ¿qué es más importante en mi entrevista de trabajo? E irte. O sea, digamos que la técnica consiste en alargar lo más que se pueda la compulsión, el acto o el ritual que realizas cuando tienes los pensamientos. Sí, esta niña platicaba un poquito de eso, pero ella le llamaba a esa técnica como exposiciones. Sí. ¿No? Sí. Entonces, haz de cuenta, por ejemplo, los que tienen esto de los gérmenes, es tocar a propósito algo, una superficie que ellos crean que está contaminada. Entonces, tocarla y quedarse ahí tantito y luego no lavarse la mano como en 5 minutos, haz de cuenta, aguantarse. Y entonces obviamente les llega la ansiedad, pero al máximo, y entonces como dejarla entrar. Y entonces dice que solita empezó a disminuir, disminuía la ansiedad. Primero la dejaba entrar con todo, luego empezaba a disminuir y entonces eso hacía, esa técnica le ayudó muchísimo a que ella pudiera superar las chiquitas. Es enfrentar los miedos. De hecho, se llama terapia de exposición y prevención de la respuesta. O sea, esa exposición te vas a exponer. Sí. Y prevención de la respuesta es como postergar la respuesta. Tu respuesta es la compulsión. Entonces, postergar lo más que puedas, ¿no? O sea, enfrentarlo. Sí, enfrentarlo. Pero pues que es lo mismo que, o sea, porque es un miedo. Ella tiene miedo, o cualquier persona tiene miedo a contaminarse, a enfermarse, a adquirir una enfermedad. Entonces, ese miedo es el que tiene que enfrentar. Claro.
De hecho, bueno, a raíz del coronavirus, de la pandemia, Ay, sí. A muchos nos llegó a pasar, ¿no? Ese Sí. miedo de tocar algo, porque Sí. supimos de muchas personas que se contagiaron nada más por ir al cajero, por el único día que salieron, que fueron al súper, ese día se contagiaron. Sí. Entonces, sí nos llegó a... Llegamos muchos a obsesionarnos Sí. con eso. Y también éramos compulsivos, porque entonces era de, o sea, llego a mi casa, me tengo que quitar todos los guantes, el cubrebocas y todo, pero yo sí luego llegué a un momento en que pensaba que, a ver, pero si me quité el cubrebocas, entonces ahí ya contaminé mi mano, pero antes de lavarme las manos yo hice tal cosa, entonces ahí ya me toqué, o sea, era una cosa, pero bueno, todos caímos en eso. Exacto, y más o menos así sienten los que tienen TOC. Sin embargo, una persona con este trastorno, digamos que se mete a bañar y se queda 2 horas y a pesar de que sale de bañarse sigue sintiendo que está contaminada. Ese es el punto. O sea, el pensamiento es prolongado. Ese es el punto. Ahora, esta gente ha de haber sufrido el doble, ¿no? Estas personas que tenían el trastorno del TOC, pero que estaban más enfocadas en esto de contaminarse de un germen, de una enfermedad, de una enfermedad mortal o así, pues aquí con esto, bueno, han de haber tenido unas crisis terribles. E incluso como veías que tus vecinos, tus compañeros de trabajo se morían, entonces pues lo tenías ahí a la vista, ¿no? La realidad. Y fue terrible. No sé cómo pudimos sobrellevarlo, pero bueno, ya estamos aquí. Y lo superamos. Ahora, fíjate que el 30-40% de las personas tenemos ideas obsesivas, que son estas, como las del COVID, que fue algo real que vivimos. El 30 o 40% de la población sí tenemos situaciones así, pero no es el trastorno obsesivo compulsivo. Son solamente ideas obsesivas. Sí, porque también podemos ser obsesivos. Ajá. O sea, como de personal. Bueno, de que tenemos la neurosis obsesiva compulsiva, que es lo que hablábamos también en el de la neurosis. Episodio de la neurosis, sí. Ajá. Sí, sin embargo, esto ya llegó a un nivel que tiene consecuencias en tu funcionamiento. Ok. Social, laboral, de todo tipo. Y este tipo de trastornos, como tú decías hace rato que lo esconden, que les da pena, porque todavía tenemos tanto tabú acerca de la enfermedad mental en general. Pero luego ya estos trastornos de que, pues te digo, esta niña que tenía que alzar los brazos y moverlos de alguna manera, pues entonces todo el mundo te empieza a tachar de loco y te empiezan a discriminar y te empiezan a hacer a un lado. Entonces, pues más lo esconden. Esta niñita decía que ella se volvió una excelente actriz porque tenía que taparlo de alguna manera. Ajá. Y otra que escuché decía que ella tenía que decir, como hace cuenta, unas 8 palabras, pero en cierto orden, repetir las palabras era como el remedio para que no se muriera alguien, ¿no? Sí, es el ritual. De su familia, ajá. Entonces, pero pues obviamente había situaciones en las que no podía repetir las palabras porque estaba ella enfrente de gente o así. Entonces, o en la calle, así. Entonces que ella las decía así, tenía que mover la boca, ajá. O dice que cuando no podía ni mover la boca, lo hacía con los dedos, o sea, moviendo los dedos, por cada palabra movía un dedo. O sea, tenía ella misma sus métodos para calmar pues esa ansiedad. O sea, si no puedo hacer esto, voy a hacer esto. O sea, tenía su plan B, C y D, ¿sabes? Entonces, sus rituales. Sus rituales. No, sí, qué difícil. Sí. Oye, ahora que dices que esta chica movía los brazos así, hay niños autistas que hacen eso, pero no tiene que ver con el autismo, ni tampoco con el Asperger, ni tampoco también se puede llegar a confundir de una persona que es muy celosa y tiene pensamientos obsesivos de que le engañan. No tiene que ver con el TOC. Esa es celotipia, es un trastorno de personalidad distinto. O sea, no tiene que ver ni con celos. Qué bueno que lo dices porque se puede también confundir con otras cosas y por eso también queremos, o sea, siempre por eso hacemos este programa para que sepan identificar, pero no nada más
crean que yo vi el podcast de La Vida Dura Yo con mis locuras, yo ya tengo TOC. O sea, vayan a terapia, vayan con un psicólogo y que les diagnostique. Así es. O sea, nosotros no estamos aquí diagnosticando nada, ni nada de lo que puedan encontrar en Google, ¿no? O sea, sí hay que ir a que un doctor, un psicólogo te dé un diagnóstico. Claro, para eso es el manual del diagnóstico. Y a lo mejor sí tienes algo, pero no precisamente TOC, como lo que dices de la celotipia. Así es, claro. Sí, por eso es tan importante autoconocernos y atendernos. Exacto. Es lo que siempre les decimos aquí. Ya les vamos a quedar. Frase célebre, sí. Y bueno, también otra recomendación para las personas que tienen este trastorno es hacerse de hábitos saludables. Desde la alimentación te ayuda, ¿no? Pero también, por ejemplo, ir a caminar, hacer ejercicio, todo lo que también decimos siempre de que el ejercicio, el deporte, en vez de, por ejemplo, cuando tienen ese tipo de pensamientos, además de utilizar la técnica de enfrentarlo y postergar el ritual, también si te vas a hacer ejercicio, si empiezas a tener una vida saludable, eso te ayuda a disminuir la situación totalmente. Y también con el ejercicio calmas la ansiedad muchísimo, entonces siempre ayuda. Ayuda mucho. Oye, ahorita estoy pensando, o sea, por ejemplo, ¿te acuerdas de la película de Rain Man? Sí. Pero él no tenía TOC, él era una persona autista. Sí. Pero también tienen obsesiones y compulsiones, ¿no? Sí, pero sí es cuestión de otro episodio. Ese es otro. De hecho, podríamos hablar de eso, sí. Sí, porque ahorita me acordé que él en la película tiene que hacer como estos rituales y cosas, pero sí. Digo, yo no me lo digo para que se den una idea. Que se puede confundir. Sí. Por ejemplo, son muy minuciosos, son muy organizados. En el TOC, los que sufren de trastorno obsesivo compulsivo son tan organizados que se levantan a la 1 de la mañana a aspirar o a hacer cuestiones así, pero es algo prolongado. O sea, no, hay veces que te puedes levantar a limpiar, no importa. Pero si ya es un ritual para ellos y piensan que si no limpian se va a morir alguien de la familia o se van a morir ellos porque se van a contaminar o por lo que sea, tiene que estar ordenado, eso sí ya es un trastorno. O sea, hay gente que lo hace ya de manera prolongada, pero con ese tipo de pensamiento en la mente, de que si no lo hace algo va a pasar. Entonces, bueno, en el autismo también se pueden presentar algunas conductas similares. Sí. Pero ya podríamos hablar del autismo, ¿no? Ahorita que estabas hablando de los niños, o sea, como si tú ves que tu hijo tiene o sea, que está haciendo así algo como impulsivamente, vea que alguien lo vea, ¿no? O sea, no dejarlo como que, ay, los niños hacen eso. Sí, los niños hacen eso, pero, o sea, échale ojo y no lo dejes. Que también yo he visto niños con tics o como manías, pero también eso es ansiedad, entonces atiéndelo, llévalo a terapia, llévalo con un psicólogo y que lo diagnostique de lo que sea que tenga o que te diga, o sea, aunque te diga, señora, usted es una exagerada, pues mejor, ¿no? También. Sí, de hecho, desde los 2 años un niño puede ir a terapia para hacerle un diagnóstico. Los diagnósticos duran alrededor de 8 o 10 sesiones para poder identificar qué tiene el niño y todo es a través de dibujos o de juego. O sea, el niño no te va a decir, chalala, los 2 años. Sí. Te van a dibujar. Porque luego también, o sea, ves que, bueno, sí he visto casos que le ven cosas a sus hijos que dicen, no es tan normal. Pero te entra un terror horrible, obviamente, que pues obviamente no quieres que tu hijo tenga nada, ¿no? Que ningún trastorno, ninguna enfermedad, nada, ¿no? Entonces te entra un pánico terrible y empieza una negación, una no aceptación. Y muchísima gente que no lleva a sus hijos a ser diagnosticados por el terror de que le digan sí lo tiene, ¿no? Sí, es que es parte del mecanismo de defensa. Exacto. O sea, es natural que suceda. Sin embargo, en la medida en que se tarden más, pues el problema puede ir en incremento. Entonces, sí es sumamente importante enfrentarlo.
Sí. Que es lo que decíamos, enfrentarlo y atenderlo. Lo que sea que te digan, sí, a lo mejor sí va a ser terrible, pero qué mejor que sepas qué es y cómo lo vas a solucionar o cómo lo vas a atender. Claro, para que pueda tener una vida funcional, si no, pues puede llegar a ser disfuncional. Y a lo mejor empeoras las cosas si no tiene un tratamiento, ¿no? O sea, que se puede ir avanzando, o sea, una enfermedad, no sé, que él no controle, no sé. Sí, claro. Y entonces por eso la terapia cognitivo-conductual te ayuda para identificar las situaciones y saberlas dominar. Por eso les digo, si ustedes ven que sus niños tienen algo que dicen, esto como que no me late, o sea, es que es lo que hemos hablado aquí muchas veces, o sea, ayuda a tu hijo y el ayuda no es que le hagas las cosas, pero el ayuda significa, o sea, está como tan amplio todo esto, pero ayuda a lo que, por ejemplo, si ves que tiene algo, atiéndelo, lo que sea. Ahora, también puede suceder que como es genético, tú no lo veas porque también lo tienes tú o lo tiene el papá del niño, o sea, tu marido. Sí. Entonces dices, es natural porque su papá hace lo mismo. Ajá. O sea, lo que pasa es que es idéntico a su papá. Ajá. O le está copiando al papá nada más. Pero no sabes que el papá también tiene un trastorno obsesivo compulsivo. No, o sea, lo ves, es que es igualito, ya. Sí, pero ¿a poco pueden llegar a tanto así de llegar a ser papá y no tener idea que tienes el TOC? Pues es que lo ocultan. O sea, digamos un papá que le da vergüenza decirlo, ¿no? Que tiene pensamientos así, no le dice ni a la esposa, por decir. Pero sí ves que hace ese tipo de rituales, que se regresa. Y el niñito también, ¿no? Digamos. Sí. Entonces tú dices, es que se regresa cada vez que puede, ¿no? Para ver si cerró la puerta y te ríes. Sí. ¿No? O solo lo dejas en sí, son bien obsesivos. Sí. Porque puede ser algo natural, puede ser una idea obsesiva que todos tenemos. Por ejemplo, mi mamá se bajaba de un taxi y revisaba si no dejaba algo. Y gracias a eso no perdió muchas cosas. Bueno, sí. Sí. Pero no era de que después le hablaba al taxi para ver si no dejó nada. O sea, ya. Lo notas cuando es nada más una idea obsesiva a cuando ya es un trastorno. Ok. No, y tener, o sea, todos tenemos rituales. O sea, a lo mejor cuando nos bañamos, o sea, siempre primero nos enjabonamos o antes que el shampoo o primero los pies o sea, todos tenemos rituales porque así funcionamos, ¿no? Para ahorrar tiempo, ¿no? Tu cabeza ahorra tiempo y entonces todo lo haces como muchas cosas los hacemos ya mecánicamente. Exacto. Pero no quiere decir tampoco que o lavarte los dientes, ¿no? Que empiezas por el diente de acá. Sí, o sea esos rituales son normales, ¿no? No es como que piensas, no. Porque no estás pensando que algo va a pasar si no lo haces. Claro, no. Ahora, si sientes que ya te los lavaste y los sigues sintiendo sucios y te regresas al volverte a lavar 10 veces, ahí sí aguas. Sí, para que vean la diferencia, ahí no se anden diagnosticando solitos. Sí, por ejemplo, una idea obsesiva que podemos tener es, tengo que llegar media hora antes a mi cita porque si no, me siento muy ansiosa. Y bueno, está bien, uno, porque pues eres puntual, pero también es una idea obsesiva. Pero dices, es que si no llego, o sea, me siento muy mal, estoy muy nerviosa. Si no llego a tiempo. Entonces mejor llegas antes, eso está bien. O sea, lo malo es que llegues tarde y que, digo, está bien entre comillas en el sentido de que sí es una idea obsesiva, pero no te hace disfuncional. Quizás al contrario. No es un trastorno. No es un trastorno, pero sí es una ansiedad que se te presenta, ¿no? Pero, por ejemplo, si alguna vez, por ejemplo, a mí se me borró la mitad de mi tesis el día que lo tenía que entregar, de la licenciatura. No. Entonces, sí, en media hora tuve que hacer unas conclusiones ahí generales de lo que me acordaba y fue horrible. Y logré llegar y todo y me calificaron y todo salió muy bien. Sin embargo, hubiera estado mucho mejor. Pero de ahí me quedé con un miedo, un temor. Entonces, cada vez que preparo un archivo, me fijo varias veces de que lo haya guardado. Digo, tampoco 10, pero sí me regreso a ver cómo redacté un correo. O cómo es que al menos una vez, porque ya me ha pasado que lo hago mal. Por ejemplo, un día tenía yo un nivel laboral, digamos, importante. Trataba yo con directores generales de una institución muy importante.
Y les envié un correo y les dije, estimados directores generales, les pido su atención para que requisiten este archivo en Excel a más tardar tal hora y taca, ¿no? Yo hablaba de parte del director general, o sea, yo ¿no? En representación de él. Y resulta que ya lo mandó, pero en vez de que dijera Excel, se cambió el autocorrector y le puso sexo. No. Entonces ya se va el correo, ¿no? Y me manda a llamar el coordinador de asesoría. Sí se dio cuenta de lo que mandó y yo, claro que me di cuenta, ¿no? Sí se dio cuenta, yo, pues sí lo revisó, claro. Usted lo quería mandar así, yo, pues sí. O sea, yo dije, ay, no, hasta me molesté, dije, ¿qué le pasa? Ajá. Y según yo lo había hecho padrísimo, ¿no? Y cuando regresó a mi lugar dije, ay, lo voy a revisar y decía, favor de llenar el archivo de sexo. No. Y yo, no. Entonces, bueno, obviamente casi me desmayé. Y desde ahí ya revisas todo. O sea, tuve que volverlo a mandar. Claro. Se han de ver atacado la risa. Pero de suerte no pasó a mayores, ¿no? Pero de ahí yo dije, no vuelvo a mandar un correo si no lo vuelvo a leer. Entonces sí no lo vuelvo a leer. Y a veces hasta cuando lo vuelves a leer con la prisa se te va algo, ¿no? Sí. O se te va sin archivo. Sí, a mí me pasa eso muy seguido. Pero eso no es una obsesión, o sea, le está diciendo ese ejemplo para que vean que eso. Exacto, a raíz de una situación que yo viví, pues obviamente te quedas con esa experiencia y tratas de que no suceda. Pero no es de que revise yo. Sí, parte del trastorno es de alguien que le sucede eso, pero que lo revisa 10 veces. Y no queda satisfecho. Y lo manda tarde porque lo revisó 10 veces. O sea, sí, ya. Esa es la diferencia. Claro. Exacto. Oye, también estaba leyendo que hay más hombres que mujeres. O sea, obviamente les afecta a los hombres y a las mujeres, pero es más hombres. Yo escuché un caso de un muchacho que tenía pues su esposa y su hijo, y el hijo tenía como 5 años, y él ya obviamente se divorció por su trastorno, a pesar de que ya estaba en terapia y todo, pero pues sí, no pudo con esto y entonces se divorció y pues obviamente el niño se fue a vivir con la mamá y entonces, pero no podía ni ver al hijo. O sea, sus obsesiones y sus convulsiones, o sea, no le permitían que el hijo viniera a su casa cada 15 días y que pues, ¿no? Se quedara con él el fin de semana. Sí, ya no era funcional. No le permitía cuidarlo. Incluso hay pacientes que deben ya estar internados. Psiquiátricos, sí llega a ser crónicos. O sea, llegas a tener que vivir en un hospital psiquiátrico y no lo trabajas. Por eso es tan importante. Si escuchan esto que les hace clic, vayan a terapia para que se los diagnostiquen. O si creen que alguien que conoce lo tiene, compártanle esto. Y que vayan a terapia y que no tengan ni miedo ni el tabú de que la terapia o un tipo de trastorno como este quiere decir que estás loco. Es algo que incluso tener la confianza, sí, porque naces con esa falta de serotonina. O sea, es genético. Y siempre compartirlo con tu pareja, porque ya si estás en un estado civil, digamos, casado, con familia, algo así, es muy importante que te apoyen. Claro. Que la familia sepa cómo apoyarte. Sí, yo creo que las personas que viven contigo sufren igual que tú, pero tienen que saber cómo ayudarte. Sí. Entonces siempre pues la comunicación. Ahorita que dices eso en la pareja, también esta chavita decía que tenía su novio y que ella desde el primer día dijo, me acaban de diagnosticar cuando empecé a andar con él, entonces desde el primer día pues sí le dijo. Le compartió. Sí, y que él así muy lindo le dijo, está bien. O sea, como estaba si fuera en el enamoramiento. Sí. O si fuera cualquier cosa, entonces él muy aceptable el asunto, ¿no? Entonces, pero dice que luego le entraban como obsesión, era así de que yo creo que tú ya no quieres a tu novio. O sea, que su cabeza le decía eso. Sí. Yo creo que ya no lo quieres.
porque ahorita que te dio ese beso no lo sentiste como el de ayer o así, ¿no? O sea, solita. Como si tuvieras una voz interior. Exacto, es lo que ella dice, como si fuera una voz interior que le decía, no, o sea, te está saboteando todo el tiempo, ¿no? Claro. Entonces, que le decía, tú ya no lo quieres, se me hace que ya no lo quieres. Y ella luchaba con su mente de, no, sí lo quiero, ya sabes. O sea, sí, imagínate, qué sufrimiento. Ahora, el medicamento que te da el psiquiatra te ayuda, todo eso disminuye. Entonces, ahí sí se requiere el medicamento. Sí. O sea, porque es la terapia y el medicamento, ¿no? El medicamento son los flotis que te ayudan a sobrellevar. Ajá. Pero la terapia también tiene que ser básica. Pero también otra cosa que yo les quiero decir es que la terapia es algo bien personal. Y hay veces que al primer terapeuta con el que vas no te acomoda, no te cae bien. O te dice que no tiene cura. Entonces, ¿para qué sigo? Así como que no te ayuda, Muchas personas que hemos ido a terapia, pues hemos pasado por 2 o 3 terapeutas. Sí, en la búsqueda. Ajá, hasta que te acomodas con una persona que te entiende súper bien y con la que haces clic. Empatía. Ajá, pero no por eso vayan a dejar la terapia. O sea, no porque el primero no les cayó bien o no les gustó, no lo vayan a dejar. Porque esto se trata de cuidarte a ti, ¿no? Ajá, entonces tienes que seguir buscando y no darte por vencido. Porque claro, para conocerte a ti mismo. Ni dejar, por ejemplo, el medicamento o la terapia porque ya te sientes bien. Porque a mí sí me pasaba que llegaba así a la terapia por primera vez con alguien así y yo salía que me sentía tan bien que decía, no, sí, me curó bien rápido. Porque a la primera me sentía es que es como ir al gimnasio. La gente cree que ya con unas sesiones ya está. No, sí. Pero no. Sí es posible que algo que te moleste, algún síntoma, lo puedas resolver en unas pocas sesiones, ¿sí? Por ejemplo, algún trastorno postraumático, ¿no? De que te sucedió algo y entonces estás en crisis y ya con 10, 14 sesiones ya te sientes bien. Sin embargo, siempre que sucede algo así es porque abajo hay algo, o sea, hay que levantar las sábanas. Claro, exacto. Sí, pues entonces ya saben, si algo les hizo clic, pongan atención ahí. Y si no, tampoco se obsesionen con esto, ¿no? Sí. Que vayan a que se los diagnostiquen. Sí. Pues muchas gracias, Dave, por ¿de qué? Pues gracias a todos. Esperemos que sea de gran ayuda. Cualquier cosa nos pueden contactar, hacer sus comentarios y estamos pues a sus órdenes. Sí, y aquí la psicóloga también les da terapia por Zoom si deciden hacerlo con ella. Sí. Muchas gracias, nos vemos. Bye.